Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por participar de la actividad académica semanal del programa de cirugía pediátrica de la Universidad Javeriana de Cali. La noche de hoy, el tema es invaginación intestinal y la charla está a cargo de Manuel Dueñas da Silva, quien es residente de primer año. Y agradecemos a su tutor, quien fue el doctor Gilberto Lotero, quien es cirujano pediatra vinculado a nuestro programa. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Adri. Bueno, primero buenas noches. Mi nombre es Manuel Dueñas. La charla de hoy, como lo decía mi compañera, sobre invaginación intestinal. A forma de introducción, comenzaré con un poco de historia. La invaginación intestinal se reconoció como enfermedad a finales del siglo XVII en Europa, por primera vez en 1674 por Paul Barbaret de Ámsterdam. Hunter proporcionó la primera descripción detallada de la invaginación intestinal en 1793. En 1864, el cirujano escocés Gray fue el primero en establecer criterios estrictos para el diagnóstico clínico de la invaginación intestinal. Fue operada con éxito en 1873 por John Hutchinson y en 1876 Hirschsprung publicó el primero de una serie de informes sobre la reducción hidrostática con una mortalidad mucho menor que la operación. Aunque la reducción neumática se describió por primera vez en 1897, ya esta comenzó a ganar popularidad a finales de la década de los 80. En 1913, LAD informó del uso de la imagen diagnóstica con enemas de bismuto y publicó las primeras fotografías de imágenes radiológicas de una invaginación intestinal. Ya 14 años después, en 1927, Olson y Palin, Polkien y Retan utilizaron la reducción hidrostática de la invaginación intestinal con fluoroscopia guiada por barios. En 1958 se alcanzaron tasas de reducción ya no operatoria de hasta el 75% con una tasa de mortalidad ya muy cercana a cero. Eh, Fiorito y sus colaboradores en 1959 realizaron una reducción neumática con aire como medio de contraste. Ya el uso de la ecografía abdominal para evaluar la invaginación intestinal se describió por primera vez en 1977 por Burke y Clark. Y Guo y sus colaboradores en 1986 probaron con éxito la repetición retardada de los intentos de la reducción con enema. Bueno, como epidemiología tenemos que la invaginación intestinal es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en los lactantes y los niños pequeños. Se produce en todo el mundo con una incidencia aproximada de 1 a 4 de cada 2.000 lactantes y niños. La mayoría de las series informan de más varones que mujeres, normalmente en una proporción de 2 a 1 o de 3 a 2. Puede observarse en todas las edades pediátricas, desde el periodo prenatal hasta el final de la adolescencia, pero la mayor incidencia se produce en los lactantes de 4 a 9 meses. Es poco frecuente por debajo de los 3 meses y después de los 3 años de edad. En el útero, la intususcepción o la invaginación puede provocar atrés intestinal, con mayor frecuencia la atrés ileal. Y la invaginación perinatal en recién nacidos es más probable que esté causada por un punto guía patológico, como ya en los pacientes mayores. La mayoría de estos pacientes afectados son niños sanos y bien alimentados. Bueno, la palabra intususcepción deriva de las palabras latinas intus, que significa dentro, y susciper, que significa recibir. Están implicados tres cilindros de la pared intestinal. Los cilindros interno y medio son el intestino invaginado, llamado intussus septum, y el cilindro externo es el recipiente del intestino invaginado, llamado intussus sapiens. Como fisiopatología, tenemos que la porción proximal del intestino se introduce en la porción distal del intestino por la actividad peristáltica, que puede ser causado o no por un punto guía. Mientras el mesenterio de la porción proximal del intestino está siendo atraído hacia la porción distal del intestino, los vasos mesentéricos se comprimen. Esto causa un edema local intenso
que también produce compresión venosa, congestión y estasis, lo que nos lleva a una salida de moco y sangre. Si no se reduce la invaginación, la insuficiencia arterial acaba generando una isquemia, una necrosis de la pared intestinal. En la mayoría de los casos, la necrosis isquémica necesita más de 72 horas para poder desarrollarse. Si el proceso isquémico no se diagnostica, la obstrucción intestinal, la perforación o la sepsis pueden provocar la muerte en un plazo de 5 días. La invaginación intestinal se puede clasificar en primaria o secundaria. La invaginación intestinal primaria corresponde a la mayoría de los casos, especialmente en los lactantes. Esta no tiene un punto guía y se clasifica como una invaginación primaria o idiopática. La causa se le atribuye generalmente a la hipertrofia de las placas de Peyer que están dentro de la pared intestinal. Se produce frecuentemente por una infección de vías respiratorias superiores o de un episodio de gastroenteritis, lo que explica la hipertrofia del tejido linfático. Los adenovirus y en menos medida los rotavirus han estado relacionados con hasta el 50% de los casos en niños mayores de 2 años. De hecho, la primera vacuna contra el rotavirus se retiró del mercado porque se observó que había un aumento importante en los casos de invaginación intestinal. La invaginación intestinal secundaria puede tener una lesión identificable que sirve de punto guía. Esta trae la porción proximal del intestino hacia la porción distal por medio de la actividad peristáltica. La incidencia de un punto guía varía entre el 1.5 y el 12% y la presencia de un punto guía aumenta en proporción con la edad. En los niños mayores de 3 años debe sospecharse que existe un punto guía como causa de invaginación. El punto guía más frecuente es un divertículo de Meckel, seguido de pólipos y duplicaciones. Otros puntos guía benignos son el apéndice, los hemangiomas, los tumores carcinoides, los cuerpos extraños, el páncreas ectópico, la mucosa gástrica, los hematomas del síndrome de Peutz-Jeghers y los lipomas. Las causas malignas, aunque son poco frecuentes, aumentan su incidencia con la edad y abarcan los linfomas, como por ejemplo el linfoma de Burkitt y los tumores del intestino delgado. Las enfermedades sistémicas, en estas se encuentran la púrpura de Henoch-Schönlein y la fibrosis quística. Estas también se han asociado a invaginación intestinal y otras enfermedades que pueden estar relacionadas, como la enfermedad celíaca y la colitis por Clostridium difficile. Bueno, el tipo más frecuente de invaginación intestinal es la ileocólica con un 85% de los casos. El segundo tipo más frecuente es la ileo-ileocólica en un 10% y esta puede estar caracterizada por una obstrucción intestinal completa. En esta la porción ileo-ileal invagina el ciego y el colon y es más fácil de reducir. A estas alrededor de un 40% tienen un punto guía como la causa. Las invaginaciones apendicocólicas, secocólicas y colocólicas son mucho menos frecuentes en un 2.5% y suelen estar asociadas a puntos guías. Las invaginaciones yeyunales e ileoileales también son poco frecuentes, también suelen tener un punto guía, excepto cuando se producen por invaginación posoperatoria. La clínica suele presentarse con dolor abdominal intermitente y dolor cólico, estas asociadas a las heces de gelatina de grosella y una masa palpable que se ve en el examen físico. Y aunque esta triada pues, se observa en menos de una cuarta parte de los niños. El dolor abdominal es repentino, el niño puede ponerse rígido, tirar las piernas hacia el abdomen o también puede hacer lo contrario y hiperextender. eh, Puede tener retención de la respiración y vómitos. Entre las crisis, el niño puede parecer que está cómodo, pero con el tiempo ya se empieza a poner letárgico. Las deposiciones, si al principio eran pequeñas o hasta normales, ya se detendrán a medida que, pues, que la obstrucción avance y se acaban acompañando de vómitos biliares y de un aumento de distensión abdominal. Estos episodios de dolor abdominal suelen ocurrir cada 15-30 minutos. Las deposiciones pueden estar con sangre porque, como lo mencioné anteriormente, la isquemia provoca la pérdida de mucosa y la compresión de las glándulas mucosas. Esto nos lleva a evacuación de coágulos de mucosa de color rojo oscuro, lo que llaman heces en gelatina de grosella.
Esto por lo general ya es un signo tardío, al igual que las alteraciones en el laboratorio. Un error es esperar a que aparezcan estas heces en gelatina de grosella, que aparezca leucocitosis o alteraciones electrolíticas, porque a menudo estas ya son características de intestino isquémico. Al examen físico puede haber una masa en forma de salchicha o curva que puede ser palpable en cualquier parte del abdomen o incluso visualizarse si el niño es relativamente delgado. El cuadrante abdominal inferior derecho puede aparecer plano o vacío, que esto es conocido como el signo de Dance, ya que la masa que está invaginada queda en posición cefálica. Puede haber ráfagas peristálticas audibles. En el tacto rectal puede encontrarse moco manchado de sangre o sangre como signos tardíos. Si el proceso obstructivo empeora y se produce la isquemia intestinal, pueden aparecer deshidratación, fiebre, taquicardia e hipotensión como resultado de bacteremia y de necrosis intestinal. El prolapso del intestino invaginado a través del ano es un signo grave, más aún cuando está isquémico. El mayor peligro de esto, en el caso de un prolapso de intestino invaginado, es que el médico que lo diagnostique erróneamente como un prolapso rectal e intente reducirlo. Por esta razón, el examen físico debe ser muy cuidadoso. Puede hacerse introduciendo un bajalenguas lubricado a lo largo de la masa que se está saliendo antes de uno reducirla, y si el bajalengua se puede introducir más de entre 1 o 2 centímetros en el ano a lo largo de la masa, uno puede considerar el diagnóstico de invaginación intestinal. Como imágenes diagnósticas tenemos la radiografía, que en la mitad de los casos puede sospecharse el diagnóstico de invaginación intestinal en radiografías simples y en bipedestación. Em, Sin embargo, tienen un valor limitado para confirmar el diagnóstico y tal vez se utilicen mejor en la estratificación de riesgo cuando existe una baja sospecha. Los hallazgos radiográficos indicativos pues, son una masa abdominal, una distribución anómala de los gases y del contenido fecal, la dispersión de los gases del intestino y los niveles hidroaéreos en presencia de obstrucción intestinal. La ecografía es la imagen de elección debido a la falta de exposición a la radiación, la capacidad de identificar los puntos guías patológicos y también por su bajo costo. El hallazgo característico en la ecografía es conocido como lesión endiana o rosquilla, que es, como les mencionaba anteriormente, consiste en anillos alternos de baja y alta ecogenicidad que representan la pared intestinal y la grasa mesentérica dentro de la invaginación, estas en un plano transversal. Y en la sección longitudinal se observa el signo del pseudorriñón. Este patrón pues es secundario a las paredes hematosas del intestino dentro de la invaginación. Si se sospecha el diagnóstico de invaginación intestinal, puede ser útil una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago. Se debe iniciar un reposo intestinal, una administración de líquidos intravenosos. No es necesario administrar antibióticos de forma habitual. La reducción hidrostática o neumática son el tratamiento de primera línea, siempre que no haya contraindicaciones para la reducción no quirúrgica. Entre las contraindicaciones se encuentra la perforación intestinal, la peritonitis o la hipotensión persistente. La reducción hidrostática con bario bajo la guía fluoroscópica se usa desde hace mucho tiempo. Hoy en día ya algunas instituciones han hecho la transición al contraste isotónico soluble en aire o en agua, debido el peligro de peritonitis por bario en los pacientes con perforación intestinal. Normalmente se observa una reducción exitosa en los pacientes sin complicaciones en cerca del 85% de los casos. La ecografía para la guía de la reducción hidrostática también es relativamente fácil, y es la modalidad de imagen de elección también en muchas instituciones. Las desventajas de esta técnica son, puede ser un poco desordenado, puede producirse perforación con desgarros grandes y mayor contaminación peritoneal. La reducción hidrostática puede ocurrir de forma rápida o muy lenta. Normalmente hay una pausa cuando el contraste se encuentra con la invaginación. En ese momento el contraste forma una curva redondeada
que de repente se puede volver cóncava, forma un menisco alrededor de la cabeza en la imaginación y cuando la imaginación se desplaza, el menisco se va aplanando. El llenado del ciego suele ser lento y puede distenderse bastante durante un tiempo antes de que de que el líquido entre ya en el ilion distal, que es lo que ya nos indica una reducción. Si el ilion no se llena libremente por varios centímetros, uno no debe asumir que la reducción está completa. Este proceso puede tener que repetirse si el medio de contraste líquido se escapa por el recto, si la sonda se sale o se obstruye. Y una vez ya la reducción se ha realizado correctamente, el niño siente alivio del dolor y hasta se puede quedar dormido. Este es un ejemplo de una reducción hidrostática. em, la punta del enema debe colocarse dentro del recto del niño, verificando el globo y fijándose con cinta adhesiva. El niño se coloca en decúbito prono para permitir que el radiólogo o el ayudante le aprieten las nalgas e impidan la salida del contraste. Señala rápidamente el colon bajo observación de la ecografía. El líquido alcanza la cabeza de la invaginación y va retrocediendo hasta la zona cecal. La reducción se sigue hasta que esté completamente reducida y el contraste debe fluir libremente desde el ciego hacia las asas distales del intestino delgado para indicar ya una reducción completa. La descompresión neumática es más rápida, más segura, un poquito menos desordenada y disminuye el tiempo de exposición a la radiación. Esta intervención se monitoriza mediante fluoroscopia mientras se insufla aire en el recto. La máxima presión de aire segura es de 80 milímetros de mercurio en los lactantes más pequeños y de 110 a 120 milímetros de mercurio en los lactantes más grandes. Los posibles inconvenientes de la reducción neumática son la posibilidad de producir un neumoperitoneo de tensión y la mala visualización de los puntos guías o del proceso de la reducción de la invaginación intestinal, lo que nos puede generar falsas reducciones positivas. Las cifras de perforación oscilan entre 0.4 y el 2.5%. Em, Aquí en la primera imagen de la izquierda podemos ver una radiografía simple que muestra un efecto de masa en el cuadrante superior derecho. Luego en la reducción neumática ya cerca al ciego con la invaginación intestinal todavía presente, que está señalado con la flecha. Y finalmente la reducción completa con el flujo de aire ya en múltiples asas del intestino delgado. El mejor tratamiento para el neumoperitoneo de tensión pues es el cese inmediato de la intervención, la liberación inmediata del neumoperitoneo con una aguja o un angiocatéter de 14, 16 o 18 por encima o por debajo del ombligo. A esto se le debe seguir la exploración quirúrgica. En el caso de una reducción fallida, varios estudios han demostrado una mejoría de las cifras de reducción utilizando un segundo intento después de esperar de 30 minutos hasta 24 horas después del intento inicial. Tras una reducción por enema satisfactoria, el niño debe ser observado durante al menos unas horas en función de ver el estado general del niño. Si la imaginación se detectó pronto, la reducción fue relativamente fácil, el niño puede ser dado de alta desde el servicio de urgencias. Pues los requisitos es que sean unos padres pues, confiables, el paciente esté asintomático, ya tolere líquidos durante un tiempo después de la reducción. La ecografía debe repetirse pues, si se tienen todavía dudas sobre el éxito de la reducción o si de pronto reaparece el dolor abdominal. Em, Se necesita ya cirugía cuando la reducción médica o no quirúrgica es fallida o está incompleta por signos de peritonitis en presencia de un punto guía o con pruebas ya radiográficas de neumoperitoneo. La preparación preoperatoria pues incluye administración de antibióticos de amplio espectro, la administración de líquidos intravenosos, un paso de una sonda urinaria, una sonda nasogástrica para descomprimir pues, el estómago. Em, Al principio, el uso de la laparoscopia en el tratamiento quirúrgico de la invaginación intestinal era solamente diagnóstico, se utilizaba en casos de estudios radiográficos que estaban equívocos o en pacientes con puntos guías sospechosos. A medida que los cirujanos se han ido sintiendo más cómodos con la laparoscopia, pues el abordaje se ha convertido ya en la operación inicial de elección en muchas instituciones.
Entre las contraindicaciones de la laparoscopia se encuentra la inestabilidad hemodinámica, la peritonitis, signo de neumoperitoneo o distensión intestinal grave que nos limite una buena visualización. Los factores de riesgo del aumento de las cifras de conversión a una intervención abierta son la invaginación que se extiende más allá del colon ascendente, así como también pueden ser puntos guías patológicos. Se utiliza un instrumental o trócares de 2 o 3 milímetros, laparoscopio de 30 grados, de 30 milímetros, pinzas atraumáticas o intestinales de 2 o 3 milímetros. Los pacientes menores de 1 año se colocan en decúbito supino en posición de rana en el extremo de los pies de la cama, con un brazo extendido hacia los lados y otro recogido hacia un lado. Los pacientes más grandes pueden colocarse en decúbito supino con las piernas extendidas. Em, el cirujano se posiciona a la izquierda del paciente con el ayudante a su derecha para sostener la cámara y a veces una pinza adicional. La instrumentadora pues se posiciona a los pies de la cama de los niños pequeños o a la izquierda del cirujano en los mayores. El primer trocar de 3 milímetros se coloca en el ombligo, el neumoperitoneo se insufla, se utiliza una presión entre 8 a 12 milímetros de mercurio, dependiendo del tamaño y la edad. Durante el procedimiento, pues esta presión puede aumentarse temporalmente para dar más espacio de trabajo. Bajo visión directa se colocan 2 trócares adicionales de 3 milímetros en el cuadrante inferior izquierdo y en posición suprapúbica para proporcionar una mayor visión general del abdomen durante la reducción. También puede ser útil cambiar la cámara al puerto del cuadrante inferior izquierdo. Y como alternativa puede colocarse también un trocar epigástrico para ayudar a estabilizar el intestino. Mm. Después de la colocación de los trócares y la insuflación, se revisa el abdomen para confirmar pues, el diagnóstico. La invaginación suele encontrarse en el ciego o en el colon ascendente derecho. La reducción se logra aplicando suave presión distal a la invaginación con las pinzas atraumáticas y aunque es lo contrario al método abierto tradicional, se suele hacer tracción proximal del intestino invaginado para completar la reducción. Este proceso se repite con suavidad y paciencia hasta que se logre una reducción completa. No se recomienda el uso de fuerza excesiva y si el intestino se reduce hasta un punto en el que ya empiece a adquirir apariencia oscura o el cirujano note más desgarros serosos, ya pues la intervención debe convertirse en abierta. El procedimiento no está completo hasta que el ilion se pueda identificar en su totalidad hasta la unión ileocecal. La apendicectomía no se realiza en la reducción laparoscópica a menos de que sea el punto guía y se realiza una inspección pues cuidadosa del intestino para pues evaluar cualquier signo de isquemia, necrosis o perforación. Si se requiere una resección, pues a menudo este se logra exteriorizando el intestino a través de una incisión umbilical pues ampliada y si no es posible pues se debe convertir en una laparotomía. En el abordaje abierto, como lo más frecuente es que el ciego y el hilo terminal estén afectados, entonces estos se pueden extraer a través de una incisión abdominal inferior derecha. Una vez identificado ya el borde anterior del intestino invaginado, se manipula suavemente para que vuelva a su posición normal en el hilo terminal. También se evita la fuerza excesiva o los tirones o jalones para evitar lesiones o perforaciones. Eh, la clave del éxito para las reducciones manuales, pues es ir pellizcando, apretando lentamente de forma constante la parte más distal de la invaginación, como si estuviéramos apretando un tubo de pasta de dientes. Este ordeñado de forma retrógrada fuera del intestino que lo rodea. Para facilitar la reducción, la porción proximal se va extrayendo suavemente, lentamente desde la porción distal. Es importante que se realicen ambos, el ordeño y la tracción suave, para aumentar la presión intraluminal, así como lo hace el enema. Si la reducción quirúrgica es posible, pues se evalúa la viabilidad del intestino, la perforación o los puntos guías. Se puede encontrar frecuentemente la unión ileocecal edematosa después de la invaginación y esto no debe confundirse con un punto guía. Y el intestino isquémico dudoso también se recomienda, se pueden calentar con compresas en solución salina para volver a evaluarse.
Si hay incapacidad de reducir de forma manual la invaginación o si hay hallazgo de intestino isquémico o puntos guías, pues ya puede pasar a una resección o anastomosis intestinal, pues dependiendo de cómo esté la condición del intestino. En este estudio se revisó sistemáticamente la bibliografía más reciente sobre el tratamiento de la invaginación intestinal en niños. Los temas de interés incluían la administración de antibióticos, el tratamiento radiológico, el alta del servicio de urgencias, el uso de técnicas de mínima invasión. Los resultados de la revisión sistemática se resumieron, se creó un algoritmo de tratamiento pues para ayudar a la práctica habitual en las instituciones. Se realizaron búsquedas bibliográficas en Clinical Trials, Embase, PubMed y Scopus. Estas búsquedas se realizaron hasta el 24 de enero de 2019, con la excepción de la base de datos de PubMed que se indexó hasta el 22 de diciembre de 2018. Entre los cuestionamientos que se hacían era qué parámetros clínicos permiten reintentar con seguridad la reducción radiológica de la invaginación intestinal si este fracasa el primer intento. Entonces, pues en base a la evidencia, la repetición de los enemas parece aumentar la tasa del éxito de la reducción radiológica en casi un 10%, con casi la mitad de todos los pacientes que fracasan en la reducción inicial por enema y así evitando la cirugía por el retraso en el intento de la reducción. Las tasas de resección quirúrgica y perforación de los pacientes que son sometidos a repetición de los enemas, pues son similares a las de todos los pacientes sometidos a enemas, aunque existen protocolos definitivos para repetición de enemas. La evidencia indica que los criterios pues, que son seguros para seleccionar a los pacientes apropiados son un paciente médicamente estable, sin peritonitis, y cuyo enema premio logró una reducción parcial. Esto es con una recomendación de grado C, nivel de evidencia 4. Esto sugiere que puede haber también una disminución del beneficio con más de 3 intentos de repetición, pero esto sí necesitaría un enfoque prospectivo y estandarizado para demostrar la seguridad y la eficacia. Otra de las cuestiones era cuál es el intervalo óptimo entre los intentos de reducción. Decía que es probable que esperar un intervalo entre 30 minutos y 4 horas sea seguro para los intentos repetidos para la reducción por enema, pero pues deben realizarse más estudios para determinar si existe un intervalo de tiempo óptimo entre los intentos de reducción. Esta es una recomendación de grado D, nivel de evidencia 5. ¿Cuál es la diferencia en la tasa de complicaciones? O sea, retornos a urgencias, reingresos, invaginaciones recurrentes entre el alta de urgencias y la observación hospitalaria. No había una evidencia de una diferencia en la tasa de complicaciones entre los pacientes que se observaban en urgencias y los que eran ingresados al hospital después de la reducción por el enema de una invaginación intestinal. Entonces, pues los pacientes pueden ser dados de alta desde urgencias. Se debe aconsejar a los padres, niños mayores de 2 años, de un aumento en el riesgo de recurrencia en comparación con los menores de 2 años y se debe educar a los padres sobre los síntomas recurrentes, la importancia de volver al servicio de urgencias. Este es un grado de recomendación C de nivel de evidencia 3 a 4. ¿Durante cuánto tiempo se debe observar a los pacientes? La duración óptima de la observación después de la reducción por enema de la invaginación parece ser de 4 horas, según pues, los datos de esta investigación, con una recomendación de grado C, un nivel de evidencia 3 a 4. ¿Cuál es la diferencia en la tasa de complicaciones entre las técnicas operatorias de reducción abierta asistida por la paroscopia o solo la paroscópica? Actualmente no se dispone de pruebas para identificar la superioridad de la cirugía laparoscópica frente a la cirugía abierta en cuanto a las tasas de recurrencia o complicaciones. Eh, Sin embargo, pues debería considerarse un abordaje laparoscópico inicial dada la menor estancia hospitalaria y las tasas de complicaciones equivalentes. Esta es una recomendación de grado C, nivel de evidencia 3-4. Debe sacarse el apéndice en caso de la cirugía laparoscópica. No hay datos suficientes para apoyar la extirpación profiláctica del apéndice durante el tratamiento quirúrgico de la invaginación intestinal. Aunque la apendicectomía no parece reducir las tasas de invaginación recurrente, pues esta puede considerarse en caso de inflamación o isquemia.
Esta es una recomendación de grado D, nivel de evidencia 4. Se ha descrito la invaginación intestinal recurrente asociada a la intervención médica en aproximadamente el 10% de los casos, de los cuales aproximadamente un tercio se producen dentro de las primeras 24 horas y la mayoría dentro de los 6 meses siguientes al episodio inicial. Es menos probable que se produzcan recidivas después de la reducción quirúrgica. Cuando esto ocurre, pues como les mencionaba, es razonable intentar de nuevo la reducción neumática. Las cifras de éxito con la reducción con el enema después de una recurrencia son comparables a las del primer episodio y son mejores si el niño pues no requirió previamente la reducción quirúrgica. Este hallazgo ha llevado a un abordaje médico para el tratamiento inicial de la recidiva en la mayoría de los pacientes, siempre que no estén pues, toxémicos ni muestren signos de peritonitis ni inestabilidad hemodinámica. La invaginación intestinal posoperatoria es poco frecuente. Se ha descrito después de la reducción y resección de la invaginación intestinal ileocólica, las disecciones retroperitoneales, las intervenciones intraabdominales largas, una operación de lado o las operaciones extraabdominales. Una operación de lado, las operaciones extraabdominales constituyen de 3 a 10% de los casos de obstrucción intestinal posoperatoria. Se produce con mayor frecuencia en los primeros 10 días que siguen a la intervención. La mayoría de las invaginaciones posoperatorias son ileales y responden a la reducción quirúrgica sin reducción. La perforación intestinal es la principal complicación durante la reducción por enema. Pues es extremadamente infrecuente, está por debajo del 1% y esta se relaciona con la cantidad de la presión administrada. La mayoría de las perforaciones se producen en las invaginaciones externas y en ausencia de necrosis. Los factores de riesgo de perforación son los lactantes menores de 6 meses y una mayor duración de los síntomas de más de 36 horas. Las complicaciones después de la laparotomía o la laparoscopia pues incluyen los problemas posoperatorios frecuentes como infección de la herida, dehiscencia de la fascia, obstrucción intestinal. Las tasas de complicaciones son menos del 4% cuando no se ha tenido que realizar resección intestinal, el 26%. El riesgo de obstrucción intestinal posoperatoria tras una invaginación intestinal no perforada pues es comparable a cualquier laparotomía pediátrica. Y la mayoría de los casos, el 80%, se producen en los primeros 2 años. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Manuel por una excelente charla. Ahora, antes de iniciar, abrir los micrófonos al público, vamos a darle la palabra a los residentes de cirugía pediátrica del programa. Cada uno nos va a compartir brevemente un artículo reciente sobre el tema. Entonces, empecemos con Laura. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, yo quería comentarles de un artículo publicado en el 2021 que se trata sobre los predictores del fracaso en la reducción por enema en los niños con invaginación intestinal. Como nos comentó Manuel, pues este es el tratamiento de primera elección en los pacientes con invaginación intestinal con una tasa de éxito entre el 80 y el 95%. El objetivo de ellos fue identificar esos factores predictivos de falla en la reducción para poder planificar una mejor intervención en los pacientes y poder considerar una intervención quirúrgica precoz. Entonces, ellos realizaron una revisión sistemática y un metaanálisis de acuerdo pues a las guías PRISMA. Se realizó una revisión en las bases de PubMed y Embase desde enero del 2000 a marzo del año 2020. Ellos analizaron todos los artículos originales que informaban tanto factores predictivos de éxito como de fracaso sobre la reducción del enema en los pacientes pediátricos, todo esto con el objetivo de poder determinar la razón de probabilidad de las diversas características, cómo pues podían afectar el desarrollo o el éxito pues de este tratamiento. Finalmente, ellos analizaron 38 artículos. En total, esos artículos eran compuestos de 40.133 casos. La edad media de los pacientes que analizaron estaba entre 1.8 a 58 meses,
como está reportado pues en la literatura, la localización más frecuente fue ileocólica en un 96%, y ellos identificaron cuadros de invaginación intestinal con un punto pues, de origen patológico entre el 0 al 17%. Dentro de estos casos, como nos comentó Manuel, el más frecuente fue por un divertículo de Meckel en un 59%, seguido de quistes de duplicación, pólipos y linfoma en un 7%. Entonces, como resultados significativos, ellos determinaron predictores de menor probabilidad de éxito, la mayor duración de los síntomas, y ese límite de tiempo lo encontraron que fuera mayor a 24 horas, una edad inferior a un año, la presencia de fiebre o vómito, cuadro de hemorragia rectal y, digamos, como hallazgo relevante y que ellos analizaron, ellos tenían la presencia de dolor abdominal como un factor predictor de éxito más que de falla al momento de hacer la reducción por enema. Ellos lo consideraban porque pues al paciente al presentar dolor abdominal era más frecuente que los padres acudieran a un servicio de urgencias en menor tiempo. Bueno, y asociado pues a los hallazgos ecográficos que ellos encontraron que estaban asociados también con menor probabilidad de éxito con la reducción por enema, estaba la presencia de ascitis, identificar una invaginación intestinal en el lado izquierdo del abdomen, evidenciar líquido atrapado entre las asas que sugería pues signos de obstrucción intestinal. Entonces, si bien con estos factores predictivos ellos no concluían que se podían tomar como contraindicación para realizar la reducción por enema, sí consideraban que al tenerlos, esto permitía que nosotros pudiéramos planificar bien el tratamiento de los pacientes y poder tener con antelación los pasos que debamos seguir en caso pues, de que sea fallido, y poder comentar también, digamos, la probabilidad de que pueda el resultado no ser satisfactorio también a los padres. Muchas gracias, Laura. Le damos la palabra a Nicolás. Muy buenas noches, Manuel, felicitaciones por la charla. A mí pues me parece muy interesante aportar sobre pues, el punto de la reducción no quirúrgica de la imaginación, y es por eso que hoy traigo pues para compartir un artículo que trata de una revisión sistemática y metaanálisis que comparaba dos técnicas para la reducción radiológica. Comparaba la reducción neumática guiada por fluoroscopia versus la reducción hidrostática guiada por ecografía en pacientes con invaginación intestinal. Es un estudio publicado este año, realizado en China, que pretendía pues, valorar la efectividad y seguridad de los dos tipos de intervenciones pues, para el manejo de esta condición. Para eso, pues realizaron una búsqueda en bases de datos que incluían estudios desde el 2003 hasta el 2023, filtraban pues por la edad pediátrica, y los desenlaces principales a destacar consistían pues en el tiempo de reducción, en la tasa de éxito, la tasa de recurrencia, la estancia hospitalaria y las complicaciones. Se incluyeron 49 estudios, principalmente de Asia y de Europa. De esos 30 pues eran ensayos clínicos aleatorizados y 19 eran cohortes retrospectivas, para un total de 9.391 pacientes. La calidad pues, de esos ensayos se abordó con la herramienta de sesgos de Cochrane, y para los estudios no aleatorizados con la escala de Newcastle-Ottawa. La heterogeneidad pues la manejaron con el modelo de efectos aleatorios, y el modelo de efectos fijos pues dependiendo de si esta era alta o baja, y estos fueron los resultados. Entonces pues inicialmente no encontraron diferencias entre la edad, duración del cuadro y los síntomas clínicos al momento de la presentación en estos pacientes. Pero con respecto a los desenlaces de interés previamente mencionados, pues hubo una diferencia significativa, estadísticamente significativa, a favor de la reducción hidrostática guiada por ecografía, en términos de que pues mostraba un menor tiempo de desinvaginación, una tasa de éxito mayor, menor estancia hospitalaria, menor recurrencia, menos tasa de complicaciones, incluso separándolas, tomándola en solitario, pues menos tasa de perforación bajo este método. Digamos que a pesar pues, de ser una revisión sistemática, pues se dejaron claros de que habían algunas limitaciones, principalmente un sesgo de selección por los países incluidos, y porque algunos centros pues tenían muestras muy pequeñas de pacientes, pero con todo eso se pudo concluir
que la reducción hidrostática guiada por ecografía pues emerge como una opción que en muchos casos puede ser la elección para el manejo de los pacientes que cumplan con los criterios de este manejo. Principalmente pues se relaciona a que no genere radiación, tiene pues tiempos cortos de realización, una buena tasa de éxito y una tasa baja de recurrencia, así como de complicaciones. Y pues todo va a tener en cuenta según la experiencia pues del centro y el equipo si está o no familiarizado con la técnica. Muchas gracias, Nico. Le damos la palabra a Cristina. Bueno, mi artículo también habla sobre la reducción con enema salino guiado por ecografía y en este artículo lo que buscaba era saber si habían predictores ecográficos de los resultados, teniendo en cuenta como resultados los fallos en la reducción y la recurrencia temprana, es decir, en las primeras 48 horas. Entonces, en este estudio retrospectivo, se incluyeron 291 pacientes, la mayoría eran hombres, tenían una mediana de edad de 23 meses, 268 tuvieron una primera reducción exitosa, por lo que la tasa de éxito general de la reducción hidrostática fue del 92%, comparable con otras publicaciones. 23 pacientes tuvieron una primera reducción fallida, sin embargo, 16 fueron tratados con éxito en el segundo y en el tercer intento y 7 pacientes tuvieron una reducción fallida final que requirió cirugía. De estos 4 pacientes se encontró que tenían una intususcepción compleja, es decir, una intususcepción ileocólica, y en 3 pacientes se encontraron una intususcepción secundaria al divertículo de Meckel. Los hallazgos ecográficos que ellos valoran son el diámetro de la válvula ileocecal y el grosor del intususcepto. Lo que encontraron fue que en los factores de riesgo que eran significativos para una reducción fallida era la duración de los síntomas mayor de 24 horas, como lo había dicho Laura, tenía un riesgo 10 veces mayor. También que los pacientes tuvieran un diámetro de válvula ileocecal menor de 8.5 milímetros, tenía un riesgo de reducción fallida que era 8 veces mayor, y la relación entre el grosor del intususcepto y el diámetro de la válvula ileocecal mayor de 3.25 daba un riesgo 16 veces mayor para dar un fracaso a la primera reducción hidrostática. Ni la edad ni el sexo de los pacientes se relacionaron con la reducción fallida, y en cuanto a los factores de riesgo para una recurrencia temprana después de la reducción hidrostática, encontraron que había mayor riesgo en los pacientes mayores de 1 año y que esto posiblemente se debía a que estos pacientes tienen una mayor relajación de la válvula ileocecal, lo que los predispone a seguir haciendo intususcepciones recurrentes. El diámetro de la válvula ileocecal mayor de 8.5 milímetros, basado como en esta misma teoría, también daba un mayor riesgo de recurrencia temprana, y la duración de los síntomas no se relacionó con mayor riesgo de recurrencia. En la conclusión dice que es la ecografía, aparte de que nos permite ver cómo es el progreso en tiempo real de la reducción y que permite evaluar la presencia de puntos de derivación patológica, también tiene predictores ecográficos como el grosor del intususcepto y el diámetro de la válvula ileocecal, que nos va a permitir ayudar a tomar decisiones rápidamente para saber qué pacientes tienen alto riesgo de fallo al manejo con la reducción hidrostática y requieren un manejo quirúrgico temprano, y qué pacientes tienen mayor riesgo de recurrencia y son aquellos pacientes en los que vamos a observarlos por un tiempo o darle salida a los pacientes con signos y síntomas de alarma claros para recurrir por el servicio de urgencias. Gracias, Cris, muy interesante. Mi artículo es publicado en el 2018 en Journal of Pediatric Surgery. Recordar que es una revista Q2, donde hablan sobre el manejo quirúrgico de la invaginación y sobre todo se preguntan si se debe hacer de forma profiláctica y rutinaria la apendicectomía en un paciente al cual se le haya hecho reducción quirúrgica de la invaginación sin requerir resección intestinal. Se hizo un análisis retrospectivo desde el 2008 hasta el 2015 de todos los registros en Estados Unidos de pacientes menores de 5 años. En total recogieron 5.594 pacientes
a los cuales se les había dado manejo quirúrgico sin resección. De esos encontraron que el 57% se les había realizado apendicectomía, al 43% no. Compararon ambos grupos y encontraron que fue estadísticamente significativo para el grupo que sí se había hecho apendicectomía, mayores costos y una mayor estancia hospitalaria, y con una tasa de readmisión similar entre ambos grupos. También encontraron una diferencia significativa en la tasa de obstrucción intestinal postquirúrgica en el grupo al que se le había realizado apendicectomía. En ese grupo se presentó una tasa de 1.3% versus el 0.35% a los que no se le había realizado apendicectomía. Entonces muestra que si el realizar la apendicectomía de forma rutinaria, si no está comprometido el apéndice, bajo la justificación de que se podría evitar un motivo de consulta posterior, no está justificada, que no adiciona beneficios y que sí puede estar relacionado en un pequeño porcentaje, aunque estadísticamente significativo, a mayores complicaciones y mayores costos y estancia. Entonces, ratificando lo que mencionaba Manuel en la charla, él mencionaba en el estudio que era un nivel de evidencia 4 y este artículo es nivel de evidencia 3 respecto a esa recomendación. Y además, quería mencionar, es un reporte de caso de un paciente con invaginación intestinal, quien se presentó y se evaluó inicialmente como un paciente con convulsiones y signos neurológicos, justamente para enfatizar, y nosotros tuvimos hace más de un año un paciente así en Club Noel, donde el paciente hacía en esos episodios de dolor que eran cólicos, y el paciente se desvanecía, por así decirlo, y se manejó inicialmente como si se tratara de un cuadro neurológico y resultó ser un cuadro abdominal. Bueno, ese era mi artículo. Abrimos el micrófono para el doctor Lotero, quien fue el tutor de la charla. Y por favor, si alguien del público quiere hacer algún comentario, les invitamos a levantar la mano ahí en Teams. Muchas gracias. Buenas noches. Agradecerle a Manuel por la revisión del tema. Lo felicito. Esta es una de las patologías top en cirugía pediátrica. Y pues el diagnóstico básicamente clínico, el cuadro clínico y los hallazgos al examen físico, algunas veces complementado con una imagen, ya sea radiológica o ecográfica, son las que nos dan el diagnóstico. Yo pensaba que mi generación ha tenido la fortuna de ver cómo ha evolucionado esta patología en cuanto a su manejo, puesto que iniciando la residencia, pues el abordaje era la mayoría quirúrgico. Uno que otro caso, la desinvaginación hidrostática con vario. Y posteriormente fuimos viendo cómo evolucionó hacia la desinvaginación por ecografía y ahora último el abordaje laparoscópico. Entonces ha sido una fortuna pues ver y sentir toda esta evolución. Pero pues los temas que tocó Manuel son los puntos que siempre hay discusión y esperamos pues que seguirán siendo para algunos eventos también materia de discusión, pero pues hay algo ya de claridad con respecto a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien en el público tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, parece que no hay preguntas o comentarios. Damos por finalizada la sesión del día de hoy. Les agradecemos a todos por participar y los esperamos la próxima semana. El tema es hernia inguinal. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Adri. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias, buenas noches, felicidades.